tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos. Bueno, el capítulo de esta noche tendrá que ver un poquito con las arenas movedizas de la discusión. Y a veces cuando uno discute utiliza argumentos, dice una frase, creo que de Pérez Reverte, que en la guerra lo primero que muere es la verdad, ¿no? Y en el mundo de las verdades y las mentiras, las ficticias, las cornisas, las ficciones, trataremos de buscar la verdad, ¿no? Alrededor de esto las vocaciones, los poderes. Ahí es un año electoral y seguramente tendremos que tragarnos varios sapos quienes estamos expectantes a escuchar verdades. Trataremos de exorcizar este momento que tenemos con el concejal Sebastián Chale para que de una vez por todas escuchemos alguna verdad. El último Salva a Todos con el concejal Sebastián Chale. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cómo te va, Sebastián? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Muy... Semana intensa tuviste, ¿no? Sí, sí. Semana intensa. ¿Dónde naciste? Nací en Cañada de Gómez. Cañada de muy Gómez. cerquita. ¿Y tu niñez fue en Cañada de Gómez? ¿Jugabas Sí. a las escondidas ahí en Cañada de Gómez? En la calle, todo el día. Y en el club. En el club. Esa fue mi niñez y secundaria. Y ya a los 17 años me radiqué acá, vine a estudiar. Y ¿Qué estudiaste? estudié Ciencia Política. Ciencia política. Me recibí. Soy de los que vino a Rosario y se Sí, quedó. Y... Hoy Rosario es un imán para esas historias, ¿no? Totalmente. Ahí Venía mucho a Rosario de chico, pues mis viejos, me traía mi abuelo que compraban las tiendas de calle San Luis, pero después me radiqué. Y me venir a abracé. estudiar y quedarse, ¿no? Así fue. Sos de la patria de Coqui de Bernardi. Claro, de Coqui. De Coqui. Y de esa época, además de Punto G. De Punto Sí. G. Mueblerías ahí, ¿es verdad que existen tantas como...? Capital del mueble. Mi viejo tuvo su fábrica de muebles como mira. buen cañadense y Mira. después se fundió como buen Como cañadense. buen cañadense. Y después se dedicó a vender madera, insumos, y esa fue su última actividad hasta que falleció muy joven. ¿Y vos no quisiste seguir esos pasos? ¿Carpintero? Linda la filosofía. Hice talleres de carpintería, o sea, las actividades extracurriculares del colegio eran, no sé si ahora seguirá así, era la carpintería. Como en otros lados se hacen esas actividades manuales, era taller de carpintería. Sí. ¿Y te gustaba o no? No, era un desastre. Mira. No, un desastre. Un desastre. Tuyo intelectual, libros, tráigame. Me gustaba, sí. Un ensayo sí, pero una silla no te hago. Sí, y fundamos una revista y eso sí, ahí me enganchaba una revista del colegio, el centro de estudiantes, bueno, sí, una vocación por esta cosa de la política y lo público desde chico. ¿Sos radical? Sí. ¿Por qué? Por Alfonsín. La verdad es que mi viejo era un simpatizante, un afiliado, pero no militante. Y yo creo que de alguna manera... Pero eras muy chiquito cuando Alfonsín asumió como presidente. Sí, yo agarré a Alfonsín de las malas. Alfonsín ya el fuera del poder. El Alfonsín que había que bancarlo, el Ahí. del 90 y pico. Debates difíciles. Ya obviamente ya en la universidad... Los irrompibles, ¿no? ¿Cuáles eran los pibes, que bancaban a Alfonsín después cuando en esa época de las malas? Sí, los irrompibles. No, nosotros también, la verdad que... ¿Vos de qué grupo eras? Yo milité en Franja Morada. Franja Morada. Sí, en Ciencia Política. Ahí conocí a María Eugenia Schmuck, que es mi compañera de bloque y una amiga de la vida también. Y mucha gente que conocí, que todavía... Bueno, Nico Gianelloni. Gianelloni también, un gran jugador de fútbol. Sí, bueno, más o menos. Sí, Juego. Más o menos, sí. Es una gran persona, un buen abogado y un buen funcionario, pero jugador de fútbol hay, hasta ahí. Te pregunto el tema radicalismo, viste, la figura de Alfonsín tan magnética y demás. Sí. Hoy en el escenario del radicalismo es bastante difícil de explicar, ¿no? Uno dice, bueno, se han peronizado en algún punto porque son pragmáticos. Hay peronistas kirchneristas, Leopoldo Moro, hay un radicalismo peronista, radicalismo del Frente Renovador, Daniela León acaba de sellar su vínculo con el Frente Renovador, radicales que están en la derecha, digamos, más conservadora, radicales que están más en la izquierda, digamos, que proponen un rompimiento con algunos esquemas de trabajo.
radicales que son independientes a estructuras partidarias ajenas, como el caso ahora del resurgimiento de esta lista 3, radicales que van con el frente, que bueno, se pasaron de la noche a la mañana, no digo de la noche a la mañana, pero quedó así hacia Cambiemos y demás. Radicales en todos los grupos políticos hoy. ¿Por qué? Mirá, yo creo que la primera explicación es que es mucho tiempo sin liderazgo convocante. Un liderazgo convocante. Y eso genera... Sin un líder nacional fuerte. Sí, la verdad es que en Argentina todavía los partidos, o desde siempre los partidos, necesitan liderazgos nacionales que ordenen. No tenemos, con algunas excepciones, partidos a la europea, ordenados, más de tipo parlamentario. Lo que pasa es que de la Rúa los expulsó. Y luego, claro, se fueron todos. Ahí va. Digo, esos liderazgos, y después una gran frustración, una decepción, un golpe muy duro que fue el de 2001. Sobreponerse a eso costó. Hubo fuertes discusiones. También esa crisis abrió oportunidades. Yo también reconozco que mi generación, yo tengo 41, y muchos otros que nombrábamos recién, podemos tener hoy un lugar en el primer lugar de la política a partir de esa crisis que de alguna manera generó una explosión y revolucionó. Y todavía hay una transición, pero bueno, yo adscribo a una corriente filosófica y de pensamiento y de práctica política que está muy inspirada en la figura de Alfonsín, pero no en el Alfonsín ya que les gusta a algunos poner en el bronce, en la fotito de Facebook. El Alfonsín que intentó y escribió algunos debates gruesos sobre la Argentina y sobre el futuro de la Argentina, y que pensó un Estado moderno, pero a su vez en sentido progresista, donde la inclusión social y la democracia tenían que ir de la mano, y los desafíos de la democracia en un sentido también de inclusión social, que son los desafíos que hoy persisten, ¿no? Obviamente sin caer en la nostalgia, con un pensamiento más moderno, ¿no? Y con una reflexión un poco más aguda. Pero creo que el radicalismo debe ser parte y cabeza de un espacio que recupere eso. ¿Puede crecer el radicalismo sin padrinos hoy? Sin padrinos extrapartidarios. Julio Cobos fue expulsado de por vida del radicalismo cuando le dijo sí a Néstor Kirchner. Sí. Recordamos las convenciones radicales en aquel momento, Hipólito Solari y Irigoyen, argumentando el porqué de la expulsión de por vida para Julio Cobos. Hasta que Alfonsín pidió que le reabran la posibilidad de volver al partido. Pero esta cuestión de tener padrinos, ¿no? Si no es Lifchitz o Bonfatti o el Frente Progresista, o esta cuestión de ir acompañando más que protagonizar, claro. ¿no? Bueno, esa es la misión de estos tiempos, de esta generación en la que formo parte. Tener capacidad de liderar y protagonizar, pero eso no se reclama a los gritos en una mesa, o en todo caso sí se reclama a los gritos en una mesa, pero también hay que tener vocación de asumir desafíos complicados, digamos. María Eugenia Schmuck en el 2011, algunos nos decían, ustedes están locos, vas a encabezar una lista de concejales contra tipos conocidos y demás, y termina siendo hoy una figura importante, un liderazgo emergente, todavía junto a otros de la ciudad. Y de alguna manera también eso inspiró la decisión que tomamos en estos días de presentarnos encabezando una lista. Creo que ¿Tomaron esa decisión porque fueron, te pregunto así crudamente, fueron expulsados del Frente Progresista? Fuimos relegados. Nosotros consideramos que fuimos relegados y no fue... ¿Quién te dijo? ¿O quién les dijo? Tres dirigentes, los nombro, pero porque digo, hoy todo debe saberse. Enrique Esteves, Horacio Girardi y Gustavo Leone. Nos comunicaron una decisión tomada, digamos, entiendo que por el Partido Socialista de Rosario en su conjunto, por alguna parte de la dirigencia socialista de Rosario, la intendenta. ¿Cuál es la idea? ¿Que les daban un lugar postergado, digamos? Sí, el cuarto lugar. Ya había habido una reunión previa, 10 días antes. Esto fue muy sobre el final de la presentación de lista, creo que eso también ensució todo el proceso, donde nos planteaban que la necesidad de que ellos, digamos, como partido tengan 2 lugares importantes. Después eso cambió a la incorporación de una figura más, digamos... Sí, Lisandro Sena. Del PDP, pero con un recorrido, digamos, una historia personal muy... Sí, muy valorable, muy valioso, porque es un peleador, dicho, ¿viste? Y el socialismo, el Frente Progresista, incorpora una figura con mucha tenacidad, con mucha voluntad, pero con cero experiencia en actividades del Consejo. Va a tener que aprender lo que es el Consejo cuando hipotéticamente ingrese, ¿no? Y va a tener que ser acompañado. Evidentemente, eso es una herramienta que también tiene el PDP de construcción política, que lo hizo ya con Aldo Perro Poy,
que darle tiempo, porque Aldo obviamente tampoco se conocía lo que era un consejo, las cosas que se discuten, cuál es la potestad, qué puede cambiar un concejal, qué no. Creo que hay figuras como el caso de Lichu, me parece que no se merecen transitar la observación siquiera de esa situación, es decir, ser usados por las estructuras políticas por su fortaleza, por lo que ha generado su propia historia, ¿no? Yo creo que una figura tan fuerte de la política puede, y lo empequeñece, creo que tiende a... Sí, creo que es valioso en su rol y el Estado puede ayudarlo mucho en ese rol amplificador. Creo que el ámbito del Consejo es un ámbito para otro tipo de debates y para otro tipo de cruzadas y peleas, pero bueno, son las reglas de juegos también y digo, no asumimos eso con rencor, porque quien también viene, yo digo, es la primera que encabeza una lista, pero digo, uno ya va teniendo el cuero un poquito más duro, pasé los 40, por lo tanto, tomamos una decisión. ¿Te dolió? ¿Te molestó? ¿Te Sí, enojó? sí, inocultablemente, sí, eso no lo puedo negar. ¿Tenés rencor, digamos, con los dirigentes si ves... fue fulanito el que te desplazó? No. Con ese fulanito te da un poco, che... No, porque de hecho convivo con algunos de ellos y entiendo esto. Obviamente que tengo claro, digamos, la fundamentación, aunque no me la digan, digamos, y creo que es válido y en definitiva en democracia y con este sistema de primarias abierta es más importante lo que diga el elector, el rosarino que va a votar en agosto las primarias, que bueno, los dirigentes que definen el orden de una lista, así que es válido y es interesante. ¿No te hubiera gustado competir internamente con la lista 3, por ejemplo, con los radicales? Es que ahí... Yo tengo una diferencia, yo digo, la lista 3 la bancamos muy fuerte cuando había que bancarla. Me parece que hoy no es momento que el radicalismo se encierre en sí mismo, es un momento de que el radicalismo se abra. Y me parece que esa estrategia a todos nos emociona, nos gusta, pero mira mucho hacia atrás y hay que mirar hacia adelante. Creo que el desafío, lo que tenemos que mostrar es otra cosa, y valoro mucha gente que está ahí. Sí, claro. Igualmente ellos van a competir en octubre, o sea, en agosto tienen un tránsito, digamos. Bueno, nosotros tenemos 2 meses de un sprint rápido y muy competitivo y una cuesta arriba, porque obviamente no desconocemos que las estructuras estatales y demás tienen su peso, pero creo que creemos que esa es la pelea que dar, es decir, poder animarnos a, bueno, ¿por qué no disputar y ganar en el lugar en el que estamos? Además decidimos estar y hemos hecho un buen aporte para que la intendenta actual lo siga haciendo en un momento difícil como fue 2015 y queremos revalidar también un espacio político que creo nos hemos ganado legítimamente. Tenías 12 años más o menos cuando hubo saqueos y Alfonsín tuvo que resignar su poder presidencial. Él habló de resignar, no renunció, resignó la presidencia. Ya había ganado Menem en las elecciones y era de alguna manera apurar la transición. 20 y pico cuando hicieron los saqueos que también le costaron la continuidad a Fernando de la Rúa, digamos. ¿Pensás que las crisis nos hacen más fuertes o las crisis nos hacen más débiles? Mirá, no, yo creo que de las crisis salimos fortalecidos. Salimos golpeados, salimos heridos, marcados, nos dejan una huella, y eso es así. Y la última, la del 2001, la viví, yo ya estaba en plena actividad, militábamos en un comité en la zona sur, en la zona de Tiro Suizo, por ahí, en la calle Centeno. La verdad es que fue un momento muy difícil porque la gente agredía al radical, al comité, y con razón, la realidad es que con razón. Pero aprendemos y, como te decía antes, también para una generación fue una oportunidad. Yo aprendí mucho, por lo menos de lo que no hay que hacer y de no repetir esa historia. Y se abrió una etapa distinta. Todavía creo que estamos en esa etapa, una etapa donde los partidos ya no son lo que eran, este desorden de saltos de un lado hacia otro. No es lo que me guste, pero bueno, se ha vuelto todo mucho más fluido y menos permanente. Yo creo que lo que necesitamos es proyectos políticos con con horizonte, y ese salto, esa burocratización de un lado a otro que cuesta seguir el trayecto de un dirigente no ayuda a eso, porque la gente pierde referencia, y me parece que ahí hay un error de la política, eso de buscar la ventaja de corto plazo. ¿Por qué crees que hay tantos candidatos? Creo que por eso. Pero porque la política, yo te pregunto, Seba, sabiendo que hay confianza para charlarlo generacionalmente sin que nadie se ofenda, ¿es un buen negocio la política?
no. Digamos que hay muchos candidatos, muchas listas, el peronismo tiene 11 listas, sí. Bueno, hay 3 de acá, 3 de allá, hasta Cambiemos, que promovían una unión, no pudieron juntar, como que están debatiendo sus lugares. 2 reflexiones sobre eso. La política en estos tiempos se ha profesionalizado mucho, y ser competitivo en una elección requiere recursos y dinero, sí. Eso es una realidad. Por el otro lado, nosotros tenemos grabado a fuego una de las máximas que siempre repetía Alfonsín, que era, si alguien quiere hacer plata, tiene la posibilidad de tener su empresa, fundar su empresa o su estudio de abogados, el que tiene una profesión más liberal, y dedicarse a eso. En la política se vive, pero no es para... Y esa ejemplaridad, ese mensaje que tiene que ver también con ser confiable, con ser respetado, es una norma y es una, como te decía, una regla marcada a fuego, por lo menos para el espacio que integro y la gente con la que comparto la política desde hace más de 20 años. Es así, hay quienes hacen negocio con la política, no necesariamente desde la política. A lo mejor la palabra negocio es muy feo y muy fuerte. Digo, a lo mejor vos hablaste de profesionalidad. Hay personas que hacen 30, 40 años que viven de recursos del Estado, se han profesionalizado, saben cómo funcionan los organismos del Estado y hoy están acá, mañana están allá. Y hablo de personas con mucho prestigio, honorable y demás. Hermes Wiener, por ejemplo, que más allá de que podía tener tu edad cuando arrancó, un poquito antes y demás, los últimos 30, 35 años vivió alrededor de sus candidaturas y su figura pública, ¿no? Nombro a Wiener porque es una persona con prestigio, más allá de su solvencia, si la gente le gusta o votarlo, claro. ¿No? Pero nadie dice, vino a la política a hacer negocios. Esta cuestión de, no es un sacrificio que uno le da al Estado 4 años y vuelve a su lugar. Sí. Es una profesión, digamos. Hay una dificultad. Uno dedica, cuando hace bien las cosas, full time, dedicación de tiempo completo, y le quitas tiempo a otras actividades. Y resulta difícil, salvo en algunos casos y hay algunas profesiones. No es casual que durante mucho tiempo eran solo los abogados los que se dedicaban a la política. Tenían la posibilidad de tener su estudio y que su amigo lo aguante, si tenía un amigo en el estudio que lo pueda aguantar y después volver. Una profesión que por ahí tenía esa posibilidad. No, la mayoría, te diría, de las actividades cuesta. Pero más allá de eso, creo que hay que estar dispuestos también. A mí me tocó renunciar una vez yo tenía un cargo, fui secretario municipal de producción y renuncié. Y volví a una actividad, obviamente me remuneraba muchísimo menos. Creo que hay que estar dispuestos, yo creo, esto es de la esfera privada, pero lo digo, yo creo que no hay que subir nunca un tren de vida y determinadas aspiraciones, porque la verdad es que hoy estás en un cargo y en una función que mañana se puede terminar y hay que asumir que estamos de paso en esto. Porque lo contrario puede llevar a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse. Y bueno, es una tensión permanente de nuestra actividad. Te diría que es de esta actividad, ¿no? ¿Te arrepentís de algo? ¿De haber hecho algo? ¿De haber apoyado? Por ejemplo, vos, seguramente vos fuiste un concejal oficialista, ¿no? Sí, fui un concejal oficialista con una voz propia, digamos, con agenda propia. No esperé mensajes del Ejecutivo para ver qué hacía. Y fui un concejal soy un concejal con una agenda que, por eso también queremos 4 años más, y yo digo siempre 4 años más y basta, porque más tiempo en el Consejo o en cualquier ámbito no ayuda a proyectos colectivos, lo único que genera es que uno busque ya después perpetuarse y renovarse, y también tenemos otra mirada en ese sentido de otros espacios políticos, y te diría que si me arrepiento de algo... en alguna votación puedo repasar y revisar alguna votación en particular, no decisiones que hemos tomado, decisiones gruesas, tomamos decisiones difíciles. Nosotros votamos, por ejemplo, a María Eugenia para presidir el Consejo hace 2 años, en un momento difícil porque votamos contra el resto del bloque del Frente Progresista y obviamente con mucha presión para revertir eso. Nosotros creíamos que era justo, que era merecido, que María Eugenia tenía que estar en ese lugar por lo que hizo, pero en absoluto me arrepiento. Obviamente que el resultado está a la vista, pero en absoluto me arrepiento. Trato siempre de decir, aún en los momentos difíciles de decisiones, como fue el último viernes la presentación de la lista, bueno, tomarme 5 minutos y pensar qué es lo correcto, digamos, y qué decisión dignifica esto. Y bueno, no es fácil porque estamos sometidos, somos humanos, ¿no? Estamos sometidos a errores todo el tiempo, pero esa es la vara con la que medimos. ¿Alguien te traicionó, Sebastián?
¿Te sentís traicionado por alguien? No, me siento decepcionado. Decepcionado. Sí, ¿Por quién? decepcionado. ¿Podés nombrar o no? Preferís que no. No, yo puntualizo y esperaba que en la cabeza de lista Pablo Habkin tuviera una actitud de mayor grandeza en cuanto a la convocatoria de un espacio que Se venían trabajando en conjunto ustedes y haciendo programas, inclusive no siendo socialistas dentro de un marco oficialista. Sí, porque entendíamos también que había ahí posibilidades de abrir una etapa en la ciudad a partir de una construcción de un tono progresista pero renovada, una nueva mirada, incluso con nuevo liderazgo, Pablo, María Eugenia y demás. Y esta decisión lo ubica a él en un terreno, en un espacio de mayor subordinación al Partido Socialista y no bajo un formato de nueva coalición entre 4 partes iguales. Me parece que las decisiones en la ciudad hoy ya no se pueden tomar bajo una mirada así más piramidal, jerárquica. Yo creo que es un momento de coalición en serio. Y a eso aspiramos también, eso será también parte de los debates que están por delante. Y de alguna manera eso inspira la decisión de competir en estas primarias. ¿Vos vas a competir con él ahora? Sí, vamos a competir con una lista, no lo personalizo tampoco. Pero es una pelea de debate que seguramente vos vas a ser la voz de una idea y él va a tener una voz de otra idea. Sí, por lo menos en esta primera etapa, la interna es importante. A veces uno tiene riesgo de caer en miradas un poco inocentes, pero aspiro a que sea una campaña de debate y de polémica, pero con el sentido de encontrar una síntesis en algún punto. Y no solo la guerra del afiche, porque la verdad, o de esas cosas de la parateada de campaña, que en el último tiempo se ha instalado mucho. Yo creo que la ciudad, para salir de la situación en la que está, que convenimos todos nos disgusta, nos molesta, tiene que profundizar estos debates y no reducirlos, achicarlos, a minimizarlos a esto, a ver la imagen de uno versus la imagen de otro. Me parece que ese va a ser también un desafío de nuestra campaña, porque obviamente contamos con menos recursos y menos capacidad estructural, digamos. Sí. Dicen que la estructura municipal tiene un alto porcentaje de militancia activa trabajando en campañas, ¿no? Con sueldos municipales. Sí, municipal, va a estar también la nacional, si bien es una primaria, también hay estructuras muy fuertes. Por supuesto, no estoy quejándome de nada porque acepté esto sabiendo las condiciones, pero somos conscientes, por supuesto, de esa desigualdad de base, ¿no? Hay que revertir eso con mucho pulmón, con mucho corazón. Te pregunto, fuera de esta cuestión particular, ¿vos pensás que la gente tiene razón de estar ciertamente decepcionada con las deudas del sistema político democrático? Es decir, hace 30, del 83 a esta parte estamos viendo cómo se evoluciona la crisis. Claro. La pobreza del 83 no era tanto como la pobreza de hoy, la exclusión del 83 no era tanta como la exclusión de hoy. Y para quienes sostenemos, obviamente, un debate de permanente acción política, encontramos esas contradicciones. ¿Tiene razón la gente de estar enojada con ustedes? Sí, totalmente. Igualmente, yo me incluyo en ese colectivo de la gente. Hace más de 30 años que elegimos nosotros, que nadie, no hay imposición por la fuerza, vivimos en democracia y de alguna manera con distintos niveles de responsabilidad somos corresponsables de esto que nos pasa, pero claramente que la política, para ponerlo en términos más sencillos, y la democracia no ha resuelto, esta vieja consigna de se come, se cura y se educa. La realidad es que estamos peor que en el 83. Entonces, ¿qué hicimos tan mal en este tiempo? Y cómo otros países revirtieron situaciones y puntos de partida incluso más difíciles y más desiguales que el nuestro. Yo te digo algo, y te lo digo porque te tengo mucha confianza y porque yo conozco funcionarios políticos que hoy ocupan cargos determinados que los conozco hace 20, 30 años, ¿no? Sí. Y comenzamos a lo mejor muchas carreras similares en algún momento, con patrimonios similares. Y quienes han trabajado para el Estado tienen una vida económicamente mucho más cómoda. No digo siendo secretario solamente o trabajando muy cerca del poder público, ¿no? Entonces, como que uno piensa, el poder también, las estructuras administrativas permiten que mucha gente viva muy cómodamente. Entonces la política termina siendo una herramienta para transformar la vida del hombre de la política y no para la gente.
Me tocó verlo en carne, digamos, no quiero hacer nombres ahora porque, Sí. porque también sería injusto para esa persona determinada, que a lo mejor lo que hizo fue cumplir una función y ganar un salario por eso, ¿no? Pero digo, es ciertamente desigual el tema, ¿no? Sí, estaba el debate en estos días de la dieta de los diputados nacionales. Sí, claro. La realidad es que es inmoral en un país con esta, además en la situación en la que estábamos, porque es inmoral, no puede ganar un legislador por encima de un promedio que 5 puede veces estar más que un atado, docente. claro, al salario de un empleado, te iba a decir un empleado público, un docente. Un docente, una maestra que le enseña a leer a los chicos de 6 Yo años. tampoco digo que tenga que estar mal pago, porque también hay mucha en eso, mucho engaño, pero vuelvo a lo que charlábamos hace un rato, no podés ser rico viviendo esto, no te sobra nada. Exactamente, no te sobra nada, pero yo lo de la corrupción. Y bueno, claro, a ver, no me gusta Pepe Mujiquizarme sería, digamos, Sí. ¿no? Pero yo no, hace mucho tiempo que estoy en política, obviamente que no tuve grandes cargos, Sí, digamos, sí, ¿no? Concejal, fui secretario 2 años y medio, pero no tengo una casa. ¿Te ofrecieron negocios? Siendo secretario de la producción. No, vi muchos negocios y Pero- obviamente que es una actividad, esa función, donde necesitas tener la cabeza muy bien puesta, porque ¿Te tienta? no, porque todo el tiempo una de los objetivos, de las misiones que tenés en ese cargo es promover que más empresas hagan mejores negocios, obviamente, que haya más inversión, que haya más trabajo. Pero no, en absoluto, nunca nadie me lo planteó. A lo mejor alguna insinuación y no la pesqué, digamos, pero nadie me lo planteó y no, tampoco me tenté. No, pero digo, no me desespera la plata. Por supuesto, tengo un hijo muy chiquito y quiero que tenga una vida y no le falte nada, pero hasta ahí llega Bien. mi aspiración en ese sentido. Tenés una página en blanco, te pido que escribas lo que quieras. El anterior invitado creo que escribió 4 palabras ahí. Sí. La que está en blanco. Sí. Puedes escribir 4 palabras, una oración, un párrafo, lo que fuera, que quieras dejar para que se lea cuando alguien necesite leer este libro, ¿no? Junto a las margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. ¿Lo firmo acá? Donde quieras. Abajo del texto. No, abajo. Ahí. ¿Qué dice el texto? Para encontrarnos en algún tiempo en una Rosario más justa. Gracias por venir, Sebastián. No, un gustazo. Sebastián Gracias por Chale. Hoy se puso la capa del zorro, puede ser, ¿no? ¿Te gusta el zorro? Sí, me gustaba mucho el zorro, El sí. zorro, bueno, el zorro, el superhéroe, el último que salva a todos. 1, 2, 3, 4.